¿Estás cansada o cansado o estás harta o harto de tu hijo adolescente y no sabes qué hacer? Te tienes que quedar a escuchar este podcast. La psicóloga Pamela Domínguez acaba de tener una plática conmigo súper interesante de este tema. No te la puedes perder. Te espero aquí en Armando tu Historia. Bienvenidos a Armando tu Historia, el podcast. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Armando tu Historia, el podcast, este espacio en donde hablamos de temas diversos, y el día de hoy te va a encantar la invitada que tenemos en el estudio. Hoy nos acompaña la psicóloga Leticia Pamela Domínguez Jiménez. Bienvenida, Pamela. Gracias, Es Armando. un gusto de verdad que nos acompañes. Pamela, eres psicóloga con maestría en psicología con concentración en terapia familiar. Eso suena espectacular. Muchas gracias. Y además eres especialista en hipnoterapia ericksoniana estratégica. Así es. Qué padre. ¿Cuántos años tienes ejerciendo esta maravillosa profesión? De la psicología tengo aproximadamente 20 años. Wow, Sí, mucha experiencia. muchas ¿Quién mejor gracias. que tú para hablar del tema del día de hoy? Que seguramente ya las personas ya vieron en el título del video, y te digo de primera mano, muchos de mis amigos están esperando este episodio con ansias, porque hoy vamos a hablar de la adolescencia, esta etapa en la que pues vivimos una transición importante, donde dejamos la niñez y nos encaminamos a ser adulto, y esto puede ser complicado. Puede ser complicado o es complicado para la gran mayoría de los niños y niñas que se convierten en adolescentes. Y estamos viviendo en una etapa de la vida en el que cada vez escucho a más padres que dicen lo mismo. Armando, no sé qué hacer con mi hijo. Armando, no sé qué hacer con mi hija. ¿Esto es porque está pasando algo distinto a lo que vivíamos las generaciones anteriores, o estamos siendo más visibles? ¿Qué pasa, Pamela? Por favor, cuéntanos. Lo que pasa es que creo que la adolescencia que hoy tenemos es muy distinta a la que vivimos tú y yo, ¿no? Ujú. Y los papás de estos adolescentes generalmente están pasando también por una etapa de andropausia, de menopausia. Entonces son dos etapas de proceso de desarrollo en las cuales están con ciertas dificultades como adultos y como jóvenes, como adolescentes, ¿no? Yo recuerdo cuando estaba estudiando un diplomado, a ese no te lo platicaba, un diplomado de cognitivo conductual. Me enfoco más a la hipnoterapia, pero también tengo un diplomado de cognitivo conductual, y el maestro decía, yo no trabajo con aborrecentes, decía él, ¿no? Aborrecentes. Aborrecentes. Tomen nota, por favor, de ese término. Y desde este término, o sea, hay un tinte, pues, negativo, Sí, ¿no? claro, Y sí. entonces decía, Hasta bueno, bullying, ¿no? sí, Ahí, por claro. ahí. Entonces yo decía, "Uy", y escucho que hay personas que esta etapa no quieren trabajar con esta población tan particular. Yo nunca me imaginé como que iba a estar en esa etapa de mi vida ahorita en la que estoy enfocándome en justamente trabajar con adolescentes, porque ahorita yo trabajo, soy terapeuta, pero también por las mañanas trabajo en una preparatoria y trabajo como prefecta. Entonces me toca, sí, poner el orden de una forma amable, ¿no? Pero firme. Y esa es una de las palabras así como que ponerle ahí highlighters de firmeza, ¿no? En la adolescencia. Y al estar con ellos ahorita en la escuela y en mi consultorio, veo que esos adolescentes son muy distintos a los que éramos yo como adolescente, tú y todos los que nuestras amistades que están pasando por esa etapa como papás o mamás, ¿no? Y desde ese punto es como donde se empiezan a chocar las cosas, pues, ¿no? Es como decir, quiero que mi adolescente responda como yo respondí como adolescente, y eso no va a pasar, ¿no? No, Por la ya realidad. estamos en otro tiempo. Sí, La línea no, de tiempo brincó. no, definitivamente Ujú. son realidades distintas. Así La es. tecnología que ellos están atravesando es muy distinta a la que a lo mejor pudimos haber tenido nosotros en nuestra etapa, y no podemos ser comparativas, pues, ¿no? También la otra parte que creo es que algunos papás o adultos les falta ciertamente empatía o recordar que alguna vez pasamos por esa etapa. Ujú. Y a recordar que pasamos por esa etapa, poder ser empáticos con el sentimiento, con las reacciones que ellos atraviesan. Ujú. Generalmente los volteamos a ver y queremos corregirlos, ¿no? Pero sin
recordar, ya sé por qué se siente así, ¿no? Y primero empezar a ser empático con su sentimiento, reflejar lo que él está diciendo y después atender lo que te tenga que hacer, una firmeza, una reflexión, un castigo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que algunos papás sí se están topando con pared, ¿no? Porque dicen, es que, pues no lo está respondiendo como yo quiero que responda. Y eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Hace poquito platicaba con un amigo que también tiene un hijo adolescente de 15 y 16 años aproximadamente, y me decía, es que no quiere una fiesta porque se siente enfermo, ¿no? Y tiene gripa, Pamela, pero tiene gripa, o sea, y le dije, sí, amigo, tú y yo en nuestra etapa adolescente hubiéramos ido con el moco ahí a la fiesta, pues, pero él no, él valora más su salud, ¿no? Él él conoce su cuerpo, y si él no se siente bien para la fiesta, ¿por qué vamos a obligarlo, pues, no? Entonces, en ese punto es como decir, respeto y entiendo lo que tú sientes, y si tú decides no ir a la fiesta o hacer esto, aunque yo no lo haga o que yo sea diferente, respeto y te acompaño en esto, pues creo que una de las cosas es que en esta etapa ese niño ya está empezando a dejar de ser niño y empezar a tomar ciertas decisiones que van muy diferentes a lo que los papás pensarían o les gustaría que hicieran, pues, ¿no? Entonces, Claro, el verse ese choque es como va agarrando sus alas, pues, ¿no? claro. Y algo que por ahí escuchaba, decía, por ahí en las redes ya ves que salen muchas cosas, es una etapa también de duelos para Ok, los papás y para los adolescentes. Para el papá y para la mamá es, híjola, ya va a empezar a tener novia o novio y le van a romper el corazoncito, ¿no? Y entonces a mí me va a doler eso, ¿no? Que a mi hijo, mi hija le rompan el corazón o se enamore y no se ha correspondido, o tenga más pensamientos o más ideas de estar con la pareja que con nosotros como familia. Es un proceso de también de ciertas despedidas o de ciertos duelos, de ese crecimiento se va haciendo cierto desprendimiento. Y entonces las papás, mamás, pues también están sufriendo en un momento dado. Y los adolescentes, pues también por los cambios que están teniendo, ¿no? Físicos, psicológicos y también hasta crisis de identidad religiosa, que también, y también sexual. Entonces, en ese sentido es como también están pues teniendo ciertos duelos o dolores o despedidas. Entonces, sí, como dices tú, es una etapa no sencilla, ¿no? Ni para papás ni para adolescentes, para los mismos que lo viven, pero creo que es una etapa también en la que pueden, de mucho crecimiento, yo así lo veo, es una etapa tal cual como lo dice su definición, ¿no? Adolescencia de adolescere, que significa crecimiento, hacia el crecimiento. Entonces es una etapa de mucho crecimiento para el papá y la mamá y también para el propio adolescente, que a lo mejor el papá y la mamá no lo ven así como, él está despegando y vuela sus alas, pero también tú como papá o mamá puedes también aprender de tu propio adolescente eso que estás teniendo. Entonces creo que ese es un enfoque que no se ha percibido, pues. claro. Pamela, es que te escucho y entonces quisiera imaginarme como la dinámica, pero fuera de la dinámica familiar. Quiero decir, es como si estuvieran jugando las personas dos juegos de mesa con el mismo juego de mesa, el Monopolio, que es el más famoso, creo, ¿no? Ujú, Un Monopolio, vamos a jugar Monopolio toda la familia, pero los papás van a jugar en un tablero y el hijo va a jugar en otro tablero. ujú. Entonces, ¿cómo empatamos eso, no? ¿Cómo compaginamos que juegues tú en el tablero de nosotros o nosotros juguemos en el tuyo y que todo vaya en santa paz? Pero esto que nos estás diciendo, ¿no? De hay duelos por las dos partes, sumados a también el cambio de vida de los padres, pues entonces por eso puede sentirse como un campo minado de repente la dinámica familiar, ¿no? Estar en casa. Sí, definitivamente sí. Sí, de hecho, fíjate que hay estuvieron saliendo estos videos que se ponen de moda hacer, en donde las mamás y los papás publicaban fotos de sus hijos cuando estaban chiquitos, cuando Ujú. eran bebés y cuando estaban en su etapa de primaria, y después ya siendo adolescentes, y todos decían, ¿dónde está mi niño? ¿Dónde está mi niña? Regrésenme a mi niño, regrésenme a mi niña. Hay un cambio muy drástico para algunos adolescentes en cuanto a su comportamiento, a su conducta. ¿Cuáles serían como las características normales de la adolescencia comparado con decir,
hay un comportamiento al que le tengo que prestar atención. Ahí ese es el que me hace levantar la ceja y decir, aguas ahí. El adolescente generalmente, muchas características son como es egoísta o excéntrico, ¿no? Su mundo gira alrededor de él. Em, Tiende ciertamente a aislarse porque quiere estar en su propio mundo, sus propias características. Am, y dentro también de ese aislamiento también le cuesta trabajo mucho compartir como su mundo interior, sus sentimientos, sus pensamientos, ¿no? Por miedo a la crítica por parte de los papás, mamás, amistades, etcétera, ¿no? También tiende mucho a querer encajar para poder tener un sentido de pertenencia y decir, este soy yo, a través de mi grupo de pares, un grupo en el que me encuentre acudiendo de fútbol, de la iglesia, etcétera, ¿no? Para poder encontrar su identidad. Entonces sí busca mucho también esa parte de estar rodeado de sus pares o de sus amistades, pues, ¿no? Ujú. Pero digo, algo también físicamente les gusta mucho comer, están en crecimiento, tienen que comer, ¿no? Y comen cantidades también a veces significativas. ¿Y dónde pondríamos atención? Decir, a ver, esto no, como que no es muy saludable o es algo del cual tengo que poner atención cuando no haga esa parte, ¿no? ¿En qué sentido? Particularmente una de las enfermedades que los adultos padecen mucho son la depresión y ansiedad. La ansiedad yo diría que está muy presente por las redes sociales, ¿no? Y por los videojuegos. Particularmente yo creo que en los videojuegos se fomenta mucho esta parte, ¿no? Ujú. Em, y también ciertas dificultades de atención, en cierta manera. Y la ansiedad y la depresión me parece que es donde ahí es más característico que podemos poderle poner atención a esto, pues, ¿no? En qué sentido? Cuando el adolescente no quiera comer, cuando el adolescente sí le cuesta trabajo acercarse con la familia y compartir y convivir, estar rodeando de convivencias familiares, cuando siempre quiere estar aparte, cuando no cuenta lo que le pase, para nada, ni con amistades, ni con un familiar en particular, cuando tenga problemas para dormir, que si es, bien es cierto, eso tiene que ver con un control de hábito, y ahí entra otra vez la parte de las redes sociales. Mm, en el que el chico está en el celular o la tableta desde altas horas de la noche, pues, y donde los papás ahí necesitan ayudarles a regular, ¿no? Pero no diciéndoselos, pues, ¿no? Sino quitándoles el aparato electrónico, porque es donde se les pide mucho, a los papás saben que tienen que regularse, pero ellos no pueden, se les dificulta mucho. Ujú. Entonces el papá es donde tiene que entrar y no esperar a que ay, a mí me caiga un chip de que ya tengo que dejar el celular, porque eso es algo que se les complica, ¿no? O sea, adolescente que está desvelándose mucho, eso no es natural. Entonces el papá, una de las recomendaciones que siempre les hago es fijar horarios, pues, ¿no? A tales horas retiro el aparato y me lo llevo a mi cuarto. No lo dejo como que en un lugar porque ellos van a ir por él. Entonces yo me lo llevo a mi cuarto y no hay internet en ese momento. Y te acuestas a dormir a tales horas, ¿no? Etcétera. Cuando uno no quiere ir a fiestas, cuando no quiere ver amistades o amigos, eh, creo que ahí son factores que sí es importante como empezar a ver. Cuando ven una baja de peso, cuando en la escuela tienen una baja de su promedio académico, su desempeño escolar, igual también algunas escuelas pues lo notan y lo pueden también contactar a los padres de familia. Creo que cuando le gustaba hacer ciertas actividades, como, no sé, ir a música, algún deporte y empieza a dejar de atender esas actividades, creo que esos son los puntos en los que tenemos que como ahí notar, pues, ¿no? Ok, cuando pierden ese interés de algo que sí les gustaba. Ujú, ujú. Oye, el escenario suena bonito, la verdad. Es como, sí, le voy a decir a mi hijo que va a tener un horario para no usar el celular y mi hijo se va a ir a dormir. No. No existe eso, Pamela. Es que no es Deben ser, bonito. deben ser pocos los adolescentes que lo reciben de esa manera, pero la realidad es que a lo mejor en este asunto de que estoy aprendiendo a negociar para mi vida adulta, eh, ¿qué le recomendarías a los padres como sugerencia de hazlo? Podrías intentar a lo mejor de esta forma dar esta instrucción. No vamos a llamarle orden porque a un adolescente lo que menos le gusta es que lo ordenen. Pero ¿cómo le sugerirías que fuera este acercamiento para decir, va a haber horarios y te voy a quitar el internet? Sin que haya un caos, sin que explote la bomba del campo minado. Híjole, es que a veces va a tener que explotar. De plano, Sí, van a haber de cosas en plano. las que no les van a agradar. Es que el adolescente siempre se va a querer salir con la suya, con su tangente, ¿no? Y va a querer, porque está
está midiendo, parte de su etapa es decir, viendo sus límites, hasta dónde puedo y hasta dónde no, y él no sabe todavía, o ella no sabe hasta dónde llegar, y el papá tiene que marcarle la línea, pues, ¿no? Hasta aquí te toca o hasta aquí no, ¿no? Ujú. Una de esas partes es establecer esos horarios, establecer esos límites, pues, ¿no? Si tú le dices al adolescente, hijo, te vas a la fiesta, ajá, ¿a qué horas puedes venir? Si tú le haces esa oportunidad, ¿a qué le venir hasta que se acabe hasta las 3 de la mañana, 5, 4, ¿no? Pero, Claro, o sea, si tú le preguntas hasta qué horas crees que es prudente, no, él va a decir hasta que yo quiera vivirle, me la pase bien claro. a gusto, Ya porque estoy grande, además, no me va a pasar nada. porque no hay conciencia, pues, de Ajá, los riesgos, porque neurológicamente su frontal todavía no está desarrollado, pues, al 100. Entonces el papá tiene que decirle, hijo, una hora prudente es 12 de la madrugada, una, etcétera, no sé, y yo voy por ti, en fin, ¿no? O si les prestan el carro, no sé, cada papá tiene sus establecimientos de manejo en ese punto, pero habrá cosas que al adolescente no le va a agradar, eso es una realidad, pero ¿de qué forma se le puede plantear eh, para que no le afecte? Empezando, mis sugerencias, empezando a decirles por qué lo hago, pues, ¿no? ujú, Mira, hijo, está bien que juegues o platiques o veas la aplicación o lo que quieras, pero vamos a tener horarios hasta las 10, 9 de la noche. Vamos a retirar aparatos. ¿Pero por qué? Porque más allá le das una explicación y eso no va a hacer que él esté como, sí, con mucho gusto lo voy a entregar. No, va a haber una disputa y va hasta ver hasta cuándo, ¿no? Y va a querer negociar un poquito más, media hora, una hora, no. Y es donde habla ahí la parte de la firmeza, que otra vez pongo como los highlighters, la firmeza. El papá le tiene que decir, en la vida no vas a hacer lo que tú quieras, vas a tener ciertos límites o ciertas situaciones que te van a regularte, pues, ¿no? claro. Cuando seas adulto, tú vas a decidir, pues, Ujú, pero ahorita que estás aprendiendo, vas a tener que a desarrollar ese tipo de establecimientos, pues llegadas a la casa, las cuestiones de las redes sociales, actividades dentro del hogar. Creo que es conveniente que el adolescente sepa que también tiene que participar en cuanto a limpieza, ¿no? Hay chicos que verdaderamente, pues nada, nomás están en su cuarto y no contribuyen nada al hogar. ujú. Entonces yo sí, de una manera u otra, fomento con los papás que les ayuden a ver que todo cuesta, pues, ¿no? Entonces papá trabaja y mamá también, o mamá está en casa cuidando, bueno, por lo menos tú lava tu ropa, ¿no? Ok. Eso es como algo, ya no está chiquito, puede hacerlo, o planchar la ropa Ujú. también, ¿no? Tiene 13, 14 años con cuidado nada más, ¿no? Entonces como que ciertas cosas en las que él vea, yo también me hago responsable de mí mismo, pues. Entonces, si alguno se desea desayunar, qué bueno, si no, mamá le hace, está bien, pero que vaya viendo como cierta participación en casa, yo les digo, por lo menos una vez al mes, tú le haces desayuno a tus papás, de pérdidas, ¿no? Ujú. O si te hacen el paro, les digo, si te hacen el paro de dejarte ir a esa fiesta, oye, pues está bien, o sea, tú también, de vez en cuando tú hazles un pastelito, o sea, como que empiezan a aprender que no todo es hacia ellos, pues, que también les digo mucho a los papás, también ustedes ocupan un abrazo, papás, díganle a los hijos, yo ocupo que me abraces. Es que no quieren, usted dígale que también ocupa que lo abrace. Entonces, Ujú. es como ayudarles a ver que el mundo también está alrededor de mamá y papá, sus necesidades, aunque no les interese mucho porque estar en esa parte, pero aprendiendo a saber que mi mamá y papá también sufren, mamá también tienen alegrías y yo también soy parte de eso, ¿no? Entonces, como que en esa combinación, ayudarles a ver esa parte. Y retomando esto, habrá cosas que no les va a agradar, es una realidad, pero pues ni modo, o sea, eh, negociamos, un ejemplo, ¿no? Estoy en la escuela, yo tengo que estar al pendiente que entren a clases, pues, ¿no? Y me los encuentro a veces en el baño y platicando y les digo, ¿qué onda? ¿Qué pasó? No, pues es que ando tomando el aire, el fresco, me dicen. Y yo, ok, te doy 3 minutos y te das a tu clases. Yo negocio, pues, ¿no? Ujú. No es como, te vas ahorita mismo, ok, 3 minutos, y 3 minutos cuentan. Y yo me regreso los 3 minutos y ya, y dicen, ya pasaron 3 minutos, sí es cierto, y ya se van. Y entonces yo les digo, o sea, establezco mis límites de sí, cierto, soy firme y te cumplo. Cuando a un adolescente le dices algo, no le cumples, también eso le afecta, pues. Entonces, si tú le dices, te doy 3 minutos, voy por ti los 3 minutos, ahí voy y te acompaño, y es un acuerdo, ¿no? Él tiene palabra, yo también tengo palabra, y ahí va entendiendo que sí, puedo hacer, pero con ciertos límites, ¿no? Claro. Entonces, no sé, es como, ¿Por qué afecta el no cumplirlo? tiene que ver con la confianza, con la seguridad. La figura de autoridad del papá y la mamá implica mucho respeto, ¿no? Y deberías de ser de mucho respeto. Y al no cumplir con la palabra,
habla de los acuerdos también. Entonces él dice, pues lo se puede romper, entonces no pasa nada, no, lo que me digan a mí no es cierto, ¿no? Entonces empieza a ver con la confianza, con la seguridad, también con la parte del compromiso. Sí es muy importante cumplirle, o sea, si al adolescente le dijiste esto, cumplirle, y también ser muy claro, o sea, lo que hacen los papás en los castigos, que me ha tocado escuchar, te voy a quitar el celular. A mí en lo particular creo que ese castigo ya no es muy factible, porque el celular es algo que van a utilizar muy frecuentemente. Antes a lo mejor les dolería mucho, o entiendo que a veces por estar en comunicación no es tan conveniente, pues es bueno que su hijo tenga un medio de comunicación cuando va por eso a la escuela, etcétera. Pero recuerdo una mamá que le dijo, te voy a quitar el celular. Ajá, ¿y cuánto tiempo? Y yo me acuerdo que me dijo la alumna, no sé, no me dijo que me lo va a quitar. Ser tan ambiguos con adolescente tampoco les ayuda, Ok. no tiene claridad. Entonces, si vas a castigarlo es, por esto que hiciste, te voy a quitar el celular tanto tiempo, ¿no? Ujú. O te lo voy a dar nada más para la escuela, para que me hables y le quito las aplicaciones, o etcétera, el acuerdo. Tenemos que ser muy claros con los adolescentes para que ellos tengan como claridad. El adolescente ocupa claridad, ocupa firmeza, ocupa guía, porque si él quiere ser China libre, pues él quiere hacer muchas cosas, se quiere comer el mundo, Claro, pero el adulto te tiene que decir, entiendo tu iniciativa, nada más que hay maneras de hacerlo y a lo mejor esa no es tan conveniente, vámonos por este lado. claro. Entonces, es guiar, es acompañar, ¿no? En eso va a haber cierta malas caras, ¿no? O Te iba a preguntar justamente eso. Ujú. malas caras, o nunca me entiendes, nadie me quiere. Los adolescentes tienden a exagerar sus sentimientos. No, no es muy conveniente devaluar sus sentimientos. Es decir, entiendo que te sientas así, a lo mejor no, no que no te quiera, ¿verdad? Pero sí decir, entiendo que te molestes porque no te voy a dejar ir a tal fiesta. Yo también me enojaría si estuviera yo en tu lugar. Pero pues bueno, hubo un acuerdo, no lo cumpliste, pues ni modo, ¿no? Claro. Es como sí empatizar con tu sentimiento, a pesar de que él diga que soy la mamá peor del mundo, este, pero también implica también que papá no se enganche con eso. Y hay papás que se enganchan. Ese tema lo tengo como uno de los puntos importantes, porque, o sea, si uno puede comprender que el hijo está en la etapa adolescente, pero a veces no vas a tener humor, porque tú también tienes tu propia vida como adulto. Entonces vienes cargando con situaciones laborales o con situaciones personales, situaciones de relaciones interpersonales, y entonces el hijo viene o la hija y te hace sentir que eres la peor bruja del planeta, la más mala de todos los cuentos. Y de repente puede ser difícil que bajo esa circunstancia yo diga, es adolescente, voy a comprenderlo. ¿Cómo cargan con eso? Es a veces difícil, definitivamente, ¿no? A veces se requiere mucha paciencia y eso es a veces algo que nos cuesta en este mundo tan ajetreado que tenemos, ¿no? O tan estresante en relación con lo que dices, cuestiones laborales. El papá y la mamá, después de su trabajo, quieren llegar a casa y sentir que hay un espacio de tranquilidad o de paz, pero Sí, llegan otra vez como decías, al campo minado, pues. sí. En Y vez de llegar al refugio, ¿no? ajá, en vez de decir, Sí, aquí me descanso y no, aquí vengo a otra batalla, ¿no? Entonces, es algo complicado, ¿no? Porque sí requiere paciencia, requiere hacer a un lado esa parte de, uy, o reconocerlo, me enoja que me haga sus caras, me enoja que me diga eso, sí, nada más que decirlo, no es contra ti, ¿no? Es como con la indicación de que no me salí con la mía o porque no me entiendes, o sea, pero no es contra ti. A mí hay personas que sí les incomoda, a mí la verdad no me molesta que me hagan las caras, pues, ¿no? Hay gente que dice, es una falta de respeto a mí, y es como, no me lo tomo en personal, pues, pero sí, cuando yo le doy una indicación y no la la asume, cumple. Ujú. es como, oye, te dije algo, que llegamos a un acuerdo, ¿qué onda? ¿No? Entonces, es como, sí es cansado, sí es como que a veces no quiero tenerlo aquí en mi vista, que se retire, ¿no? Sí, reconocer esa parte, no es sencillo. También por eso es bueno como también es tener espacios de plática, ¿no? Entre padres, con amistades, hablarle del padrino a la madrina, no sé, alguien que también pueda decirle, Sí, ¿sabes qué? claro. Hoy yo tengo una sobrina de 4 años y eso es lo que te voy a decir, los adolescentes de ahora son distintos, los niños vienen también muy distintos. Mi sobrina tiene 4 años y hoy en la mañana se molestó porque le dije, ponte a comer tu caldito, y me dijo, tú no me hagas caso, tú no eres mi mamá. Entonces como que, pues no me enganché. Dije, tu mamá me dijo que cuando no esté yo, tú esté ella, yo te voy a cuidar. Entonces le dije por teléfono y me dice mi cuñada,
Oye, tiene 4 años, cuando tenga 15 te la voy a mandar y te la voy a aventar 4 semanas para que le dé terapia. Y él decía, está bien, échamela. Pero a lo que quiero llegar es que tiene 4 años, pues, y ya Claro. debate. En la adolescencia, la clásica del adolescente es rebelde. Y rebelde tiene que ver con la parte de, ¿te acuerdas cuando en nuestros tiempos, ¿no? Los rollos de las cámaras Sí, fotográficas, claro. ¿no? Entonces íbamos a cambiarlos para revelar Para el rollo, revelarlo, sí. ¿no? Ujú, Entonces la revelación es como abrir, ujú, ¿no? Ver ujú. qué es. Entonces la rebeldía, para mí ese es un término que yo lo manejo así, está empezando a ver quién es. Y en esa revelación, pues va a empezar a debatir, no estoy de acuerdo contigo, papá, no me parece esto que dices, ¿no? ¿Y por qué tiene que ser así? Porque tú lo dices. Es como que, y el papá es, hazme caso, es lo más sencillo, pero no, el adolescente que es rebelde, palomita, está haciendo función, ¿no? Está llevando a cabo. El adolescente que a todo dice, sí, está bien, cuidado, ¿no? Porque no se está revelando, no se está mostrando como es, está haciendo una réplica de papá y mamá. Ujú. Entonces, en esta etapa de la rebeldía, está buscando ser y adivinar quién es, porque ya no es un niño, todavía no es un adulto, pero va a ser un adulto. Guau, qué interesante. Qué buena analogía. Me encantó. Sí. ¿Cuál es el promedio que has visto que en esta nueva era, Ujú. este, cuál es el rango de edades de adolescentes mujeres y de hombres? ¿Cuándo se termina esto? Pues según la Organización Mundial de la Salud, establece que la adolescencia empieza a los 10 y termina a los 19. Ujú. ¿En Ah, hombres y mujeres por igual? sí, Ujú. hay otros libros que decían que hasta los 21, ¿no? Pero yo en particular, con la pandemia, a mí me gusta mucho mencionar la pandemia porque creo que hubo un fenómeno muy significativo en muchas áreas de nuestra vida. Por Sí. ahí leía y estaba en la maestría estudiando y decía un maestro, es el experimento más grande que el ser humano se ha sometido, el de la pandemia. Todos confinados y viendo qué nos sucede, Y ¿no? al mismo tiempo. Sí, la Ujú. verdad fue impresionante. Es impresionante. La verdad es que sí. Y decían, bueno, lo que yo observo es que la adolescencia para ellos se retrasó, ¿no? Y algunas habilidades que en la adolescencia se desarrollan, como las habilidades sociales, no las pudieron tener porque se confinaron. Entonces vienen saliendo de la pandemia a enfrentarse a la realidad que ahora tenemos y con pobres habilidades sociales, refugiados en la tecnología. Entonces, sí es cierto, no podemos comparar nuestra adolescencia, es algo que va a estar muy presente en las redes sociales o los aparatos electrónicos, pero necesitamos ayudarles a salir de ahí y decir, hay un mundo en el cual también puedes vincularte sin estar con un aparato electrónico, simplemente con tu palabra, con tu persona, pues. Entonces, mujeres y hombres, sabemos que las mujeres maduran un poquito más que los hombres, eh, y entran un poquito, yo podría decir que entran un poquito más rápido, o se les nota más el crecimiento físico, podemos hacer, ¿no? Claro. Más Ujú. notorio. Pero yo me iría como que sí, empezarían, para mí es como que entre los 11, empiezan ahí a la preadolescencia, que se le llama también, y sería hasta los 19. Ok. Todavía yo, cuando trabajaba en una universidad, miraba a chicos de primer semestre, pues como comportamiento de adolescentes, pues, ¿no? Entonces sí creo que hombres y mujeres, digo, a las mujeres se les nota un poquito más por la parte física, pero no significa que se desarrolle más pronto con ellos, pues, sino que ahí está el Ok. punto. Ok. Ujú. Ahorita que nos comentabas esto de que vamos a apoyarnos con la comadre, con la tía, Sí. etcétera. ¿Por qué de repente los adolescentes parecen tan diferentes cuando están en casa y cuando están fuera de casa? Porque hay adolescentes que dentro de casa pareciera que están siempre enojados, Ujú. que de verdad con el mundo. Ujú. Pero cuando llegan a convivir con otras familias, son encantadores. Es como, Ujú. ¿dónde se dio esta dualidad? ¿Qué pasa ahí? Tiene que ver a lo mejor con el espacio en el que el adolescente considere un espacio seguro, como se le llama ahora, en donde él puede ser él, ¿no? Sí, Ser o ella. Ahí tendríamos que ver qué pasa en casa, por qué en casa no se siente como libre para expresar, para decir, para hacer, ¿no? Cómo es la dinámica familiar, si es participativa o si es muy restrictiva, o sea, tendría que ver qué sucede, por qué el adolescente se les comporta así y en la escuela no.
Esa es tarea del papá y de la mamá. Sí, Revisar claro, eso. sí, revisa. No involucrar al adolescente y preguntarle También, por qué eres diferente a ella con tu sí, tía Lupita y en casa eres sí, aislado. yo ¿Sí? sí también preguntarle, oye, ¿por qué con tu tía Lupita estás más allá, eres muy, te ofreces a hacerle cosas y aquí en casa no quieres lavar un plato, ¿no? Ujú, Sí se puede cuestionar y hace como que hacer conciencia, ¿no? claro. Algunos adolescentes dicen, no lo voy a hacer, o sea, como que empieza con la rebelión y dicen, no, no voy a hacer lo que mamá me dice, pero allá, por los premios que tengo, la atención que tengo o la escucha que tengo, pues sí, accedo a ciertas cosas. Sí es importante, creo que como papá, mamá, establecer la comunicación y decirles, oye, noto esto, Ujú, ¿qué pasa? ¿No? ujú. O yo me siento así también por lo que yo veo de cómo te comportas, ¿qué pasa? ¿No? Esta parte en donde el padre o madre involucran esta comprensión. ¿Cómo no confundir la comprensión con ser completamente permisivos? Por esto que hablabas, ¿no? Hay adolescentes de 15 a 16 años que no quieren participar en ninguna tarea del hogar, contestan mal, y quieren llegar a la casa cuando quieren. Y entonces los padres vienen, intentan hacer esta corrección y entonces el hijo, con todo lo que se mueve ahora de información que está al alcance de todos y que hay tantos puntos de vista difundidos en tantas redes sociales, les dicen, oye, emocionalmente me estás haciendo daño. Qué les podemos decir a estos papás? Hasta dónde comprendo y hasta dónde soy permisivo? Híjola, yo creo que tendría que ver, comprensivo es comprender, es entender lo que está pasando por mi hijo o mi hija, lo que está viviendo, por qué se siente así, por qué busca así. Pero eso no justifica tal acción, ¿no? O no justifica que yo tenga que eh, permitir, ser permisivo y dejar que él haga todo, ¿no? Ujú, Una cosa es que yo comprenda, pero otra cosa es que yo recuerde cuál es mi función como papá en esta etapa, pues, ¿no? El papá permisivo me da la impresión, creo que lo hace porque tiene miedo a su adolescente. Tiene miedo a no ser ese papá comprensivo, ese papá cercano, versus el papá que tuvo cuando él era adolescente, ¿no? ujú. Que sabemos que Sí, nuestras generaciones eran más estrictos, no había tanta cercanía, etcétera. Entonces me parece que hay papás que se fueron al otro extremo, ¿no? Entonces, el papá que no le dice nada a su hijo, que le deja hacer todo, pues le afecta a su hijo. Más que ayudarle, es como le está mandando a un ambiente muy ambivalente en su vida. Entonces, lo que el adolescente ocupa, no se lo está permitiendo, no ocupa un carro, no ocupa todo el dinero, no ocupa todas las salidas, lo que el adolescente ocupa es una guía, es una firmeza, es unos límites. Entonces, el papá que es permisivo no está fungiendo como ser papá, como su función de ser papá, pues de un adolescente. ok. Entonces, comprendo cómo te sientes así, pero eso no va a meditar que yo doble las manos en esto que tú quieras, pues, ¿no? Ujú, Entonces, eh, ¿en qué términos? Pues no sé, es como viendo la madurez del muchacho, la responsabilidad, etcétera, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita un tema, platicaba con un amigo del tema de los carros, ¿no? Ya puede manejar un adolescente a los 16 años, sí puede manejar, le puedo comprar un carro, ¿qué tanto? Yo le decía a esta persona, ¿qué tanto es una necesidad o es un lujo? Y habrá papás que digan, sí, que lo tenga porque yo sí me invito vueltas, ¿no? sí, Y es más cómodo. claro, Claro, sí, lo entiendo, yo entiendo sí. esa parte, sí, pero Y que eh, cuando vaya a la escuela de una vez deje a los hermanitos en la primaria o sí, en la sí, sí, secundaria. eso pasa. Pero a ver, es una responsabilidad que si llega a pasar algo, tú vas a tener que entrarle, pues, porque es una menor de edad. Así es. Entonces, ¿tú crees que él va a tener la madurez, la responsabilidad para poder ser un buen conductor y manejar las cosas? No, entonces no lo hagas, pues, ¿no? Yo creo que ahí en ese sentido es como, qué tanto es mi comodidad como papá o mamá y qué tanto es lo que realmente él en su crecimiento, su desarrollo necesita. Claro. Entonces ahí es donde se tiene que revisar, ¿no? Ok. Novios o novias. Eh, veo que es conveniente, yo creo que es una parte importante del crecimiento, tener un noviazgo en esta etapa, pero con ciertos límites, con ciertos establecimientos en casa, visitas, etcétera, ¿no? Eh, pero sí es como saber, como te digo, es como, sí, le voy a dar esto, pero con ciertas indicaciones, con ciertas especificaciones, pues no dejarlo Ujú, como, bueno, como tú quieras. claro. Ese es como lo que yo creo, ¿no? El papá permisivo es un papá,
a mi punto de vista, es negligente. Es alguien que no asume su parte como papá. Y lo confunde como ser un papá cercano. Y es algo que definitivamente no va por ahí. Pues, Claro. ¿no? Y se da lo que nos decías hace unos minutos, de que como no estoy cumpliendo, entonces viene un conflicto mental. Ujú. Claro. ¿Qué cosas no van a traumatizar a los hijos que muchas veces los papás pueden pensar que sí, como esto de te voy a negar, te voy a hacer, te voy a retirar algún privilegio, te voy a establecer un castigo, te voy a exigir respeto, este, ¿traumatizan esas cosas? No, no, yo no lo creo así. Traumatizarían de acuerdo a cómo se expresen, de qué manera el tinte o el tono emocional en que le hagan ver esa parte, ¿no? Ujú. Si tú a tu hijo le dices críticas, le dices, eres un tonto, no haces caso, no sirves para nada, que es una parte de la violencia, por eso te voy a quitar esto, ahí sí traumatizaría, ¿no? Eso sí es un castigo con una crítica a su persona. Entonces, eh, creo que hay que tener mucho cuidado en cómo se le habla al adolescente, ¿no? No se le puede dar con pincitas, ¿no? Pero sí es como ser cuidadoso y amoroso también. La disciplina tiene que ver con, a mí me parece que la disciplina es amor. Entonces, si tú quieres a tu adolescente, también es parte también de disciplinarlo. Ok, Si tú lo dejas libre, no significa que lo ames más, pues claro, el amor significa disciplina. Me sí, importas y te cuido y te ayudo a que tengas esos hábitos, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué traumatiza a un adolescente? Traumatiza la violencia, eso sí, los golpes, las humillaciones, las críticas en frente de sus compañeros, de su familia directamente a él, a su persona o a sus emociones. Las comparaciones también afectan eh, las situaciones de una dinámica familiar conflictiva, algún tipo de problemas de adicciones, alcoholismo, un papá alcohólico, mamá también. Afecta también la ausencia, sí. O sea, también afecta la ausencia. Un adolescente ocupa atención. Él demanda atención. Yo en terapia estoy impresionada que cómo quieren hablar mucho. Es que quiero platicarte de esto. Y me platican cosas como, por ejemplo, un chico de 16 años me decía, es que me gusta una chica, pero quiero decirle cómo le hago para decirle que me gusta, ¿no? Y yo digo, es en serio que yo lo voy a ayudar a decirle esto, cuando su papá le puede decir, ¿no? ujú, Y entonces me dice, es que con papá no hablamos, no hablo, nada. Mamá me lleva a la escuela y me dice bien, mal. Entonces ahí es como que el papá, ¿por qué no se abre? Pues sí dice, hay una situación también personal del papá. Pero entonces como que digo, hay cosas que la terapeuta, la psicóloga no tendría por qué como intervenir, ¿no? Como es como cosas básicas, pues, ¿no? Y veo mucha necesidad del adolescente en terapia de ser escuchado. Entonces el papá que nada más trabaja y llega y no lo escucha, eh, y tampoco comparte con el ausente, fíjate, mi día fue así, pero ¿cómo fue el tuyo? Puede crear también ese traumatismo que dices, ¿no? Un ujú, papá ausente es un papá que afecta, un papá que abandona, una mamá que abandona también traumatiza, ¿no? Eh, Básicamente como que es esa parte, pues, ¿no? O que rechaza también, un hijo que lo rechace, también es parte del traumatismo, pero establecer lo necesario en la etapa, poner algún tipo de, quitar privilegios, eso no traumatiza. Eh, Ponerles a actividades del que lave su ropa, no. Al contrario, lo vas preparando para que cuando él se vaya a la universidad, pues sepa cómo lavarse la ropa, ok. ¿no? Oye, y en el caso, por ejemplo, de que ya se dio esta traumatización, Ujú. eh, puede ser revertida? Mm, yo creo que todo puede cambiar o todo se puede manejar, pero obviamente que se requiere una terapia, ¿no? Ujú, Aquel chico que recibió mucha afectación emocional en su vida, claro que sí, se puede acercar o con quien tenga ahí como tutor, tutora o que lo apoyen a sanar eso, ¿no? ujú, Yo tengo adolescentes en terapia que no lo expresan así como abiertamente, pero en su pasado vivieron muchas críticas de papás, exigencias en cuanto a la desempeño académico, y no lo estoy cargando, pero claro que verbalmente no lo dicen, pero claro que sus acciones lo manifiestan, pues, ¿no? ujú. Con problemas de baja autoestima. Claro que se puede trabajar en eso. Son cosas que se pueden sanar, ¿no? Para evitar que eso le lastime más o ellos también repliquen esos patrones, pues, Claro. pero claro que eso se puede. ¿Lo sanan para sí mismos? ¿Y cómo se ve afectada o sanada la relación con papá y mamá? Yo lo que les digo a los papás es como
o que papá reconoce en lo que tú le afectaste y también pide perdón. Claro. Esa es una parte muy importante y muy fuerte, ¿eh? O sea, que no es fácil decirles como papá, mamá, me equivoqué en esto, ¿no? Te lastimé y te pido perdón, pero no quiero que eso te marque y quiero que de aquí en adelante veas que mi amor va a estar reflejado de esta manera, ¿no? Y el adolescente se queda así, a lo mejor no dice te perdono porque si se sacan de onda, pero claro que se agradece y eso en su comportamiento hace un gran cambio, pues. Entonces, creo que parte del cambio es como que ella lo sane, pero a través del perdón de papá y el cambio en la relación con papá también o mamá también. Entonces, sí se puede, pero sí le pondría así como mucha conciencia del padre y de la madre, de su comportamiento, cómo influye en su hijo y cómo quieren mejorar para el bien del mismo, ¿no? Claro. Creo que nos estás regalando perlas. Ay, muchas gracias. Sí, digo, la información que se queda aquí en los episodios estará disponible, pues mientras la tecnología lo permita. Y adolescentes, pues va a haber siempre. Entonces, de verdad deseo que todos los padres puedan escucharte y Muchas que gracias. puedan tener esta información a la mano, ¿no? Y saber que, pues es algo a lo que la mayoría de los papás se enfrentan y que hay maneras de hacerlo, ¿ok? Te agradezco muchísimo No, todo esto. de nada, Armando. Por ejemplo, cómo puede saber un papá, una mamá, que está teniendo frente a sí a un adolescente, viviendo la adolescencia, valga la redundancia, y que no está enfrente de un chico o chica que está deprimido, pero que como está en la adolescencia, entonces lo disfrazamos de adolescencia? ¿Hay algún tipo como de foquito rojo que marque diferencias? Mm, Pues me regresaría un poquito con lo que mencionaba al principio, ¿no? Ajá, Como esta parte de cuando mi hijo no quiera comer, cuando mi hijo no quiere ir a fiestas, cuando mi hijo no quiera hablar, cuando se aísle. ok, esos son los focos. Esos son los focos. Digo, sí se puede aislar, pero es un rato y luego regresa, ¿no? Se mete a su cueva y luego regresa. Sí, Este, yo lo que les comparto siempre a los papás, el cuarto es un sinónimo de cómo se encuentra en su interior y particularmente el closet. Entonces, ve al cuarto de tu hijo, observa y si hay todo un desbarajuste, es algo que tu hijo siente en tu interior. Entonces, ahí como en lugar de meterte a arreglarlo, es como preguntarle qué onda y también tú asume tu parte y empieza como a trabajar esto. Es algo que los papás como que lo ven como si fuera una cuestión de hábito, pero yo luego les ayuda a ver que es más como emocional, pues, ¿no? Entonces sí, voltear a ver como esta parte, checa cómo tu hijo tiene su cuarto, revisa de vez en cuando la mochila, el celular creo que también a veces es conveniente también revisar si tiene algún mm, tipo de comunicación con personas, porque me ha tocado papás que pues, revisan sus celulares y dicen, es que esta persona no lo conozco, ¿no? Porque conozco a sus amigos, a sus papás cuando van a terapia, a los papás de los adolescentes les pregunto, ¿cómo se llaman sus mejores amigos? Y bueno, sí hay papás que saben, ¿eh? Que sí saben quiénes son, ¿no? Entonces, que eso es una buena señal como papá, claro, que tú sepas los nombres de los mejores amigos, ¿no? pero hay papás que no. Sí, hay papás que no. Ok, No, este chaparrito, ¿cómo se llama? O sea, sí, ¿quién claro. es? O sea, porque ese amigo influye de una manera en tu hijo, entonces revisa con quién se junta, pues. Ujú. Entonces, checa de vez en cuando la mochila, chécalo. Yo me impresiona cómo, yo también dentro de la escuela veo las mochilas y, ay, no, parece como que trajeran de todos los semestres pasados y traen hasta comida echada a perder, o sea, como, es una situación que los adultos tienen que aprender a regularse, pues, a Claro. acomodar. Entonces, checa su mochila, revisa frecuentemente ahí, esta parte, los adultos van a decir, no, que no lo hagan. Pero Este episodio es para los papás. sí, ya sé, pero no le hagas caso a la psicóloga, voy a decir, ¿no? Pero es parte del control en el sentido parental, como se le llama ahora, Ajá. de saber, oye, mi hijo con quién se está vinculando. Hay personas que, mamás que me han dicho, veo que mi hija se escribe con alguien de España, pues, ¿no? Y entonces hemos visto casos en las redes sociales donde se iban a ver con tal persona y se pusieron en riesgo, ¿no? De una manera u otra. Entonces, sí es muy conveniente tener ese control parental o apoyar en esa parte, ¿no? Son como Estas revisiones a la mochila, revisiones al celular, Ujú. ¿es como a escondidas del hijo?
Sí, ¿Sí? No, sí. no, no voy a decirle, dame tu celular para revisártelo. No, ya sí hay una situación muy particular en Ajá. la que ya, sucedió algo, no sé, voy a poner un ejemplo, ¿no? La chica salió sin permiso y entonces fueron a verla y al cuarto y no está, ¿no? Entonces así como que con quién se escribió, empezar a revisar, entonces a ver con quién se estuvo escribiendo que salió y decidió salir en la madrugada de tal horas. Ahí sí se le puede decir una situación, ¿sabes qué? Solo voy a revisar con quién estabas platicando, Ujú. ¿no? Pero así, si no hay nada en particular que hay, no necesariamente, o sea, lo puede hacer escondidas, pues, porque entiendo que es parte de su privacidad, pero también es importante que sepa el papá con quién se está comunicando, pues, ¿no? Claro, Entonces, la mochila y la cuestión esta de celular sí, de forma así, no tan expuesta, ¿no? claro. Ujú. Oye, nos has estado hablando a lo largo del episodio acerca de lo que tenga que ver con los dispositivos electrónicos, pantallas y demás. Ujú. ¿Hay algo que creas que se ha quedado ahí en el tintero de que no se ha expresado? Este asunto de la adicción al scroll. eh, ¿Qué pasa con todo esto? Porque lo hemos visto más bien como te voy a poner horarios y te voy a restringir el internet. Pero ¿qué pasa Ujú. realmente con el uso de tantas pantallas en un adolescente? Pues lo que yo observo es que tienen cierta dificultad para mantener la atención. Creo que eso se genera muy frecuentemente. Em, No importa si hay un TDA o no hay un TDA. no, no importa. O Ok. sea, no es como algo Es muy una, ok, significativo. es una consecuencia de la pantalla. Sí, es una Ujú, consecuencia de la pantalla, es como, es un hábito, pues, ¿no? ujú. Y ellos mismos lo reconocen. Es que no sé qué hacer ahora que no tengo celular, me han dicho, ¿no? Y oye, la vida está afuera. Cuando los castigan. Así, Ujú. ajá, entonces sí creo que los dispositivos los ayudan a ver, bueno, un mensaje es como los Reels, les gustan mucho los Reels, ¿no? El TikTok es algo que ellos utilizan mucho, se ha visto, ¿no? Me decían a mí en la escuela, el Facebook es de ya viejitos, pues, ¿no? Eso como que para las tías, ¿no? Las Sí, abuelitas, sí, ¿no? claro. Pero el TikTok es lo que más utilizan. Desafortunadamente me parece que esa red social es una red donde mucha gente habla y no tiene un fundamento científico o pues verídico, pues, ¿no? Entonces yo escucho, no es que me dijo una muchacha que si hago esto me va a quedar que hacer las pestañas, ejemplo, ¿no? Y realmente cuál es la cuestión verídica, pues, ¿no? Entonces yo sí cuestiono mucho como la parte de, hablando de lo que sus papás también pueden revisar, de dónde tu hijo saca esas ideas, pues, ¿no? Ujú. A quién está siguiendo, a quién está revisando. Sí, el papá tiene que estar verificando. Entonces, en el TikTok, pues son muchas informaciones rápidas, pues, ¿no? Entonces, les cuesta trabajo como digerir, eh, revisar la atención, recordar la información, ¿no? Por ahí me platicaba una colega, ¿no? Me decía, es que eh, para que un muchacho de esta edad agarre un libro impreso, eso ya no va a suceder, ¿no? Y a mí me cuesta trabajo aceptar eso, ¿no? Porque cognitivamente hay más asociaciones con la cuestión impresa, pues. Ok. Yo les recomiendo mucho a los alumnos los apuntes a mano. Me impresiona que solamente en la computadora, pero hay estudios donde dicen que las conexiones cerebrales que se hacen con los apuntes impresos o a mano son más significativos, pues, en la tecnología, que con la computadora, pues, en mano. No, Entonces y yo, de hecho ahora quieren hasta tomar foto a la pantalla, ¿no? O mándame la sí, presentación. mándame la presentación, déjame tomar foto. Y yo soy de la idea, porque también di clases en universidad y preparatoria, no, lo vas a apuntar, ¿no? Yo les pedía, les pedí, me acuerdo una vez, les voy a pedir un glosario de clases en psicología en una universidad, en la que tú estudiaste, por cierto. Ah, Sí, ahí di un primer semestre, te da métodos de estudio, y les dije, te voy a pedir un glosario, y va a ser a mano. ¿No? De lo que vimos en el primer periodo, en el segundo periodo, etcétera, ¿no? Y entonces, pero ¿cómo a mano? Sí, porque quiero que haga más conexiones, ¿no? De las cosas sencillas, pues, ¿no? Que es un esquema, cosas así de la cuestión de estudio, pues, ¿no? Entonces, sí se rehúsa mucho a la parte de desplazar el lápiz, pues, ¿no? Entonces, son como pues, situaciones que creo que en la tecnología nos han ayudado a ser como más fáciles en ingresar a la información, ujú. pero por ejemplo, también di clases en un seminario de tesis, se llamaba la materia, y les dije, la investigación que van a hacer va a ser la mitad de fuentes de electrónicas y la mitad de fuentes impresas. No van a la biblioteca, no conocen la biblioteca. No.
Entonces, creo que es importante decirle, la información se obtiene de muchas fuentes, no solamente, ni siquiera saben la base de datos, nunca han entrado a una base de datos a revisar enciclopedias, no, que sean digitales, pues, ¿no? Ujú. Entonces, creo que a ellos también tenemos que mostrarle que no todo es lo tecnológico. O sea, por ejemplo, recuerdo mucho a un alumno, les pidió un ensayo y yo verifiqué y me di cuenta que era por ChatGPT y claro que lo No, y reprobé. es que la inteligencia artificial ahorita está... No, no, entonces yo le decía, atenta con su inteligencia y con la mía, le decía yo. Creo que usted tiene mucho potencial para que usted pueda desarrollar esta parte de un escrito con sus Ujú, ideas, quiero sus ideas, pues ni claro. siquiera pueden hacer eso. Entonces, la parte de las redes sociales es sí acceden a la información más fácilmente, pero no les ayuda como a elaborar esta misma información y a plasmarla, pues, ¿no? Más rápidamente quieren hacer esta parte, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la prepa, como perfecta cubro algunos grupos, ¿no? Y un día me tocó entrar a la clase de matemáticas, les dije un ejercicio así que la maestra me dijo que hiciera por una actividad que estaba ahí haciendo. Entonces, oigan, las maestras de matemáticas les pidió ese ejercicio. Y me acuerdo, Armando, veo al chico que me dijo, no, no se me olvida la cara de frustración que tenía. Y me dijo, maestra, déjame entrar nomás al ChatGPT para ver algo de una fórmula. Le dije, no, no. Pregúntale a tu compañera, a la jefa de grupo, saca tus apuntes, pero resuélvelo tú. Esto ya cuando no puedes, ya te puedes meter. Y estaba como angustiado. Yo dije, no, tienes que buscar otras estrategias. Eso es cuando ya no puedas. Y me cuestionó mucho uno. Todos nos vamos para ChatGPT, me decía, todos vamos para allá. No creo que ninguna carrera va a llegar a eso. Yo le dije esto, no, ¿tú crees que yo voy a querer ir con un médico, Sí, de la salud que me dé su diagnóstico buscando en el ChatGPT? Yo le voy a pagar a él por sus conocimientos, no por si usa o no el ChatGPT, le decía. O un abogado, o tú qué vas a estudiar, no me acuerdo qué quieres estudiar. Pero le dije, no es saber si maneja el ChatGPT o no, yo voy a ir con el profesionista por sus conocimientos, le dije. claro. Y ahorita se está yendo mucho a si lo manejo o no la tecnología. Ujú. Entonces como que le sacó de onda y me dijo, ok. Entonces yo le decía, maneje esto, maneje el cerebro, maneje sus ideas. Eso es lo que a mí me interesa, pues, ¿no? Total que el muchacho le preguntó a la chica y le dio la fórmula y ya con él ya empezó como a desarrollar lo que tenía que desarrollar. Entonces, sí, ¿qué sucede? Que la cuestión tecnológica los hace más perezosos en la parte cognitiva, ¿no? Y creo que sí, tenemos que ayudar en esa parte, pues, ¿no? No, no hay que normalizarlo, yo estoy en esa idea, no hay que normalizarlo, hay que ayudarles a ver que hay espacios distintos, pues, y que ellos pueden nutrirse no solamente con la parte tecnológica, no es lo máximo, Claro. pues. Oye, y aparte un deterioro en la parte cognitiva va a afectar, porque pudiéramos pensar, bueno, pues es que a lo mejor solamente en el trabajo, pero no, en todas las relaciones de cualquier índole Ujú. va a haber una afectación con eso. Eh, por ejemplo, hablando del Chayo Pitino, tengo pacientes que ya como de 30 años, me acuerdo dos, y justamente los dos tienen TDAH, ahorita me acuerdo de TDA, los dos, de 30 años. Y me decía, voy a serte muy honesta, yo escribo con el ChatGPT y le platico cosas que te platico, y me ha dado cosas muy interesantes, me dijo, pero me dijo, no es lo mismo que contigo. ¿Y qué es la diferencia que pasa contigo? Pues que conocí contigo es la parte humana, la parte Sí, cálida, pues. claro. Entonces yo, claro que como quieren rapidez, o sea, está en la madrugada y quieren platicar con alguien, pues yo no voy a estar en la madrugada, ¿va? Entonces, ¿qué es lo que hace la tecnología? Es la sensación de la rapidez Ujú. que ahorita ellos quieren, o a veces algunos queremos también como adultos, ¿no? Pero hay que compartir o hay que comprender que no todo es la rapidez, también la parte humana, la parte porque pues un ChatGPT no Sí, te puede dar un abrazo, no te la puede calidez, consolar, ujú, no te puede mirar a los ojos, no te puede decir, lo estás haciendo bien. la postura, claro, todo. Exactamente. Ujú, Entonces, ayudarles a ellos a ver que no, la tecnología no lo cubre todo, pues, ¿no? ujú. Yo creo que sí me resisto en esa parte, ¿no? Me resisto en esa parte y no el normalizar o el decir, esto es lo que ellos viven, no significa que tengamos que dejarle todo a eso, pues. Claro. Entonces, no sé, es como eso que dices del scroll, sí es muy común Una y dopamina rápida, ¿no? sí, Ujú. pero eso es precisamente lo que los papás tienen que regular. Te voy a dejar que estés, sí, 2, 3 horas en el internet, pero después de ahí te vas a ir a hacer ejercicio, ¿no? O te vas a poner a un baile, o te vas a estar con tu hermanita, etcétera, no sé, o sea, fuera de las pantallas, pues, Claro, ¿no? claro. Esto es la vida, pues, ¿no?
Así es. Qué interesante todo. ¿Qué crees que ahorita necesitan los adolescentes que no les estamos dando? Pues ahorita como te platicaba lo de esos lentes que miré en la terapia, no le estamos dando atención. Atención, a veces tiempo, por la vida que a veces tenemos tan ajetreada. Ocupan atención, ocupan tiempo para que ellos nos compartan, nos digan sus preguntas o los escuchamos y los orientemos. Igual también diría, con lo que platicamos de los padres permisivos, ocupan papás firmes, pues, ¿no? Ujú. Firmes. Ocupan papás que tengan mucha paciencia, ¿no? Y eso también a veces es complicado, entiendo. Eh, Ocupan papás o adultos que les hagan saber que tienen una batalla mental, y ese conflicto interno, pero independientemente de eso, hay una persona que los va a acompañar y que aquí pueden sentir su espacio seguro y llorar y refugiarse cuando con sus pares pues tienen que demostrar que las pueden de todas, ¿no? Claro, eh, o que a veces sí demuestran sus sentimientos y se muestran vulnerables, pero pues no tienen el consejo ni la guía de una persona pues que sabe más que ellos, pues, ¿no? Entonces, ocupan sentir que hay una guía, creo en ese punto. Básicamente es por donde yo me iría. ok, ok. Ujú. Oye, me ha encantado que estés aquí hablando de todo este tema de la adolescencia. Qué bueno, me da De mucho verdad, gusto. creo Gracias por que, invitarme. no, hombre, tenía mucho tiempo queriendo hacer este episodio. Teníamos mucho tiempo planeándolo, no habíamos podido Sí, coincidir en sí. horarios, pero por fin estamos aquí Ujú. y por fin estamos pudiendo dejar al alcance esta información de tantos papás que pueden verse beneficiados de escucharte. ¿Das terapia presencial y también en línea? Sí, Sí, ambas. ok. Y nada más agregar esta parte, también quisiera, o sea, no solamente es como el adolescente, también el papá necesita saber a veces que lo está haciendo bien, Ujú. que a pesar de que el hijo le hace sus comentarios de que es el peor papá del mundo, lo está haciendo bien. Entonces yo escucho papás angustiosos, también tú, también ocupan ese espacio para que digan, papá, yo sé, pero vas bien, échale ganas, lo que necesitas. Entonces creo también en la terapia, ahorita que dices, hay muchas formas de trabajar con el adolescente. Yo en lo personal involucro a los papás, mucho desde la primera sesión, ¿no? Le digo, ¿sabe qué? Va a venir su hijo, pero también usted va a venir conmigo porque él me puede decir, estoy muy bien, pero yo no vivo con él. Claro, Entonces usted me va a retroalimentar y me va a decir, ¿cómo está muy bien? Es cierto que come, es cierto que duerme bien, es cierto que ya, no es que no le crea, pues, pero sí es como reafirmar, retroalimentarme. Y también hay cosas que papá no ve y que yo veo. Y también yo le puedo retroalimentar. Entonces, yo creo que el adolescente va a salir adelante cuando es un trabajo en equipo con papás ujú, y la terapeuta, ¿no? Entonces claro, se compromete mucho y los adolescentes lo valoran mucho que mi papá y mamá vayan, y que les importe algo sobre mí, sí, sí es algo que es significativo, ¿no? se valora. Se valora, Ok, sí se muy bien. valora. Pues bueno, papás, ahí tienen ese tip. Tienen ese tip y está disponible Pamela Domínguez para dar sesiones en donde nos estés escuchando. Gracias pues a esta tecnología, ¿verdad? De la que estamos Sí, hablando, sí, hay que sacarle provecho y hay que utilizarla a nuestro favor. Tus redes sociales en Facebook te encuentran como psicóloga Pamela Domínguez, así es, psic.pamela Pamela Domínguez, Domínguez. ajá, Y en Instagram, ujú, PS Pamela Domínguez, junto, todo junto. sí, PS Pamela Pamela Domínguez, Domínguez. ujú, Tu WhatsApp, sí, 686 sí, 851 3924. así es, correcto, Correcto. Y tu correo electrónico, que bueno, ya no se usa tanto, ¿verdad? Pero lo podemos dejar, sí, lpamela.domínguez@gmail.com. así es, Me hay da, todos los medios. sí, me da muchísimo gusto recibirte. Gracias, Espero Armando. que no sea la primera vez que me acompañes en un episodio. Espero que la experiencia haya sido Muy grata grata, muchas para ti. gracias. Eres muy Sí. bienvenida. A mí me encanta poder de verdad acercar esta información a tanta gente. Hay episodios que me aviento solo, hay episodios en donde leo cartas, pero esta interacción con otra persona me es muy eh, satisfactoria, es muy gratificante para mí. Entonces, quiero que sepas que este espacio es para ti, es para que nos visites cuando quieras y que nos Muchas transmita la gracias. información que desees, porque temas de salud mental, no hombre, pues
tenemos muchísimos que abarcar. Muchas gracias, Armando. Te felicito mucho por tu podcast. Gracias. Me encanta que más colegas se integren a esta parte de la tecnología. La tecnología es buena, o sea, en ningún momento creo que es mala. A lo mejor no sé si lo puedo dar se puede apreciar así, pero yo creo que la tecnología es muy buena en el sentido de que podemos acercarnos con personas de a kilómetros de distancia y que podamos mandar ese tipo de mensajes, ¿no? Y podemos apoyar de una manera u otra. Entonces, esta parte de este podcast me encanta. Gracias por la invitación. No, Me pusiste a bienvenida. estudiar un poquito en algunos términos y eso me encanta porque me mantiene activa también y a recordar también que lo que uno hace pues apoya a otras personas, ¿no? Y también uno crece. Así es. Estoy encantada, No, gracias. hombre, bienvenida, bienvenida. Muchas gracias. Y a ti que nos estás escuchando, recuerda que detrás de ese adolescente enojado, frustrado, intranquilo, hay un ser humano que está tratando de descubrir quién es y cómo encajar en el mundo. Y también detrás de cada papá que se encuentra preocupado, que está cansado, que a veces se puede sentir frustrado, también están las personas, como nos dijo Pamela, que están haciendo lo mejor que pueden con las herramientas que se tienen. Hay que utilizarlas. Y te voy a dejar con una pregunta. ¿Cómo hubiera sido tu vida si en tu adolescencia te hubieras rodeado de adultos que comprendieran lo que estabas viviendo? Y a lo mejor ahí vas a encontrar la respuesta para poder ver desde otra perspectiva, desde otro ángulo, al adolescente que tienes frente a ti. Así que nos vamos a quedar con eso. Muchas gracias. De nada. Gracias. Te agradezco mucho el favor de tu atención y nos vemos en el próximo episodio de Armando tu Historia. Hasta pronto. Gracias por escuchar Armando tu Historia. No olvides suscribirte y compartir este episodio. Nos vemos en el siguiente.